Continuamos con la introducción a RDF, en particular ahora con vocabularios RDF. Seguimos con el ejemplo que veníamos trabajando, de tal manera que aquí vemos que Roberto es amigo de Alicia. Aquí hay dos elementos como son Roberto y Alicia y una tercera etiqueta que tiene un papel especial, que es la de marcar quién, qué instancia, qué elemento es amigo de quién. Por otro lado, tenemos otra etiqueta, otro identificador que hay que asociar al concepto de persona, que juega un papel interesante, y es que instancias o elementos como Bob o como Alicia se les etiqueta como persona, de tal manera que persona es un contenedor, es una clase, es un conjunto de instancias en las que están Bob, está Alice, etc. De la misma manera que ser amigo de es una relación binaria entre instancias. Entramos por esta vía en lo que pueden ser vocabularios RDF. Cuando uno quiere hablar repetidamente de personas y de quién es amigo de quién y de otra serie de propiedades en muchos de sus enunciados, sus instancias son Roberto, Alicia, Pepe, etc., y se les etiqueta o no como personas, dependiendo de que lo sean o que sean el nombre de un coche, y que quién es amigo de quién, etc., ese tipo de cosas vamos a ver que no basta, o simplemente habíamos dicho que había en nuestro espacio de nombres para persona que encontrar un identificador. De tal manera que example.org/persona es el identificador que queremos para la clase, el conjunto de las personas. Igualmente necesitamos un identificador para la relación binaria ser amigo de, expresada en términos de URL o de IRI. Pero no solo es que tenemos que escoger identificadores, es que además deberíamos marcar el papel que juegan ciertos identificadores respecto a otros. Por ejemplo, el papel de la etiqueta persona no es el mismo que el papel de la etiqueta Roberto. Persona es un contenedor, es una clase, es un conjunto de instancias como Roberto que pertenecen a ese conjunto. Y ser amigo de es una relación binaria entre instancias. Para marcar el papel de unas etiquetas respecto a otras, tenemos estos elementos básicos del lenguaje de RDF Schema, que es una ampliación de RDF para construir vocabularios. El caso básico es este que aparece en tercer lugar. Si es una instancia como el identificador de Roberto, la URL que identifica a Roberto, y C es la URL que en nuestro vocabulario identifica el concepto de persona, basta decir que el identificador de Roberto es RDF type persona, o sea, es una persona. Roberto es una persona, Alice es una persona. Bien, ¿cómo marcamos que persona es una clase, un contenedor, con este otro elemento del lenguaje? C sería aquí ahora la URL o el IRI que en nuestro vocabulario identifica a persona, example.org/persona, por ejemplo, que es RDF type del tipo, y esto tal cual RDFS class, es una clase. Decimos que persona es una clase, como podemos tener otra serie de clases, ¿de acuerdo? También tendríamos, para identificar que algo es una relación binaria, que aquí en el ámbito del lenguaje RDF vamos a llamar properties, vamos a llamar propiedades a las relaciones binarias. Para la relación ser amigo de, que hemos visto antes, para marcarla que es una relación binaria, simplemente pondríamos rdf::type, rdf::property. La declararíamos como una relación binaria entre instancias. Con estos tres elementos simplemente, clases, propiedades e instancias, ya podemos construir un vocabulario. Ahora bien, tenemos otras pocas elementos del lenguaje que nos permite hilar un poquito más fino. Por ejemplo, si aparte del contenedor personas tuviéramos el contenedor profesores, de tal manera que nuestro vocabulario requiere ese concepto porque vamos a hablar sistemáticamente de personas, profesores que trabajan en un determinado departamento, declararíamos, por un lado, que profesores es una clase, por el otro lado declararíamos que personas es una clase, pero haríamos más. Lo que diríamos es que el IRI que identifica el concepto de profesores lo declararíamos como una subclase de el IRI que identifica
el concepto de personas. De tal manera que lo que estamos afirmando es que todos los profesores son personas. El conjunto de profesores es un subconjunto del conjunto de personas. De la misma manera, podríamos hablar de subpropiedades, de relaciones binarias que están incluidas en otras. Por ejemplo, si hemos declarado como relación binaria en nuestro conjunto la relación de ser madre, A es madre de B, y por otro lado hemos declarado la relación binaria de ser progenitor, en sentido más amplio de ser padre o madre. La relación ser madre de es una subpropiedad de la relación ser progenitor de, porque todos los que cumplen ser madre de cumplen ser progenitor de. Por último tenemos el dominio y el rango, que no de alguna manera simplemente lo que hacen es decirnos que para una determinada propiedad declaramos en el caso del dominio de qué tipos son, puesto que una propiedad es un enunciado que en términos de grafo es una flecha que sale de un nodo para ir a otro. La propiedad de haber nacido en una determinada fecha tiene como elementos iniciales, como sujeto, personas. Las personas han nacido en una determinada fecha. Todo el dominio, de dónde salen las flechas de la relación haber nacido en una determinada fecha, los sujetos de eso son siempre personas. Y hacia dónde llega esa flecha, que es otro literal, donde tendremos fechas, donde tendremos datos tipo fecha, pues diremos que el rango de esa propiedad, hacia dónde van siempre, dónde acaban, es del tipo literales, que son fechas. Bien, con esto lo que podemos hacer es ir construyendo, y de hecho ocurre, vocabularios muy especializados, en que si queremos manejar varios conceptos, pues directamente los declaramos, y también las relaciones de unas etiquetas respecto a otras. Por ejemplo, un vocabulario muy usual es friend of friend, es de facto uno de los primeros que empezaron, y básicamente describen las relaciones sociales, es decir, quién es amigo de quién en la red, y nos da conceptos como su email, como otra serie de cosas. Bien, tenemos también el Dublin Core, que es sirve fundamentalmente para determinar quién es el autor de un determinado documento, etc. Por lo tanto, los conceptos, las etiquetas que maneja son de ese estilo, y también el hecho de que unas sean o no subclases de otras para categorizar todo lo que necesitamos saber de la autoría de algo. Después tenemos cosas como schema.org. SCOS es un paso adelante, un pequeño paso adelante sobre el RDF Schema, que nos permite categorizar un poquito más las relaciones de unas etiquetas respecto a otras, y por tanto nos permitirá a posteriori hacer un poquito más de inferencia. Cuando alguien nos transmite algo en SCOS, ya podemos deducir más cosas que si nos lo hubiera transmitido en RDF Schema. Y si queremos algo muchísimo más rico, con mucha más capacidad expresiva de relaciones de papel, de unas etiquetas respecto a otras, nos tendríamos que ir a OWL, que permite ya muchísimo más inferencia, pero como contrapartida es computacionalmente mucho más complicado de extraer esas inferencias en toda su riqueza. Cuanto más expresivo es un vocabulario en este ámbito, más necesidades computacionales, bien de tiempo, bien de espacio, de memoria, etcétera, necesitamos para extraer toda la riqueza de lo que hemos de alguna manera categorizado, expresado en ese vocabulario para unas instancias determinadas.